veces inculcamos en nuestros hijos que logren cosas que nosotros hubiéramos querido lograr. Y ellos son una entidad independiente, donde tienen justamente sus propios gustos. Y la pregunta es si no los llenamos de frustraciones justamente para lograr intelectualmente algo que quizás no puedan lograr. Nosotros hemos tenido muchos casos que, por ejemplo, los padres nos vienen a pedir un testeo de lo que están viendo en otro lado a lo mejor, y por ejemplo estamos casi llegando a la época de examen y los chicos no saben multiplicar decimales, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Es decir, que se perdió todo un año. En realidad no se pierde porque el conocimiento queda, pero no está preparado para el ingreso. Discúlpame, esto hay que ver mucho de quién es el anhelo para entrar a un colegio de este tipo. Si es porque el nenito tiene un compañerito que va a entrar, o si es un anhelo de los padres. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente y muy en cuenta, porque a lo mejor ninguno de los dos casos se tiene en cuenta el nivel de exigencia que tiene la preparación para un colegio de estos. Y después nos chocamos con una piedra cuando realmente vemos que el chico no da. También la inclusividad para que todos puedan disfrutar de una plaza. Ahora estoy al sol y me pregunto, esta lesión que tengo, ¿cómo puedo saber si es precancerosa? Y para eso está el dermatólogo. Tienen que venir a la consulta, lo ideal siempre es hacer por lo menos una consulta al año, donde el dermatólogo hace la pesquisa de los lunares, del lunar que hay que controlar, de alguna lesión que uno tenga. Entonces siempre les decimos, por lo menos una vez al año, lesión que tengan, del color que tengan, del tamaño que tengan, control con el dermatólogo. Nosotros le vamos a indicar si es un lunar, si no es un lunar, si es una mancha, si no es una mancha, si es una lesión precancerígena, y los cuidados, por supuesto, de la piel como de la fotoprotección. Si yo me voy a Cuba, quiero volver para que me digan ese color no es de cortar el pasto en Villa Salais, pero si hago una fotoprotección, y ahí está la pregunta, de más de 50, 60, 90, de 100... No me voy a quemar nunca, doctora. No, sí te vas a quemar. Pero bueno, uno tiene que estar, digamos, atento, que siempre decimos en el consultorio. Vos querés quemarte, querés estar lindo y querés estar, digamos, cuidándote la piel de acá a unos años, porque bueno, te vas a dar cuenta de las lesiones que el sol te va a provocar en esta quemadura en Cuba, que vos viajes ahora. Pero sí, ese daño que vos te provoques en la piel hoy, de acá a un par de años se va a empezar a notar, ¿sí? Porque es un acúmulo de radiación solar. Ponete protector solar cada 2 horas, sí te vas a quemar, porque el sol de Cuba no es el de la pileta de acá de casa, pero vas a estar cuidado. Y no te olvides, por favor, el tema, como digo, hombres, pelo corto, las orejas, un gorro, la sombrilla, estés bajo el agua, y te aseguro que va a volver a ver. Ahora hablamos de accidente cerebrovascular. Cuando tenemos un accidente de cerebrovascular, quiere decir que lo único que nos queda es rehabilitar y ver hasta dónde llegamos, o aún con un accidente cerebrovascular todavía hay cosas que se pueden hacer para mejorar. Nosotros tenemos primero la prevención primaria, prevenir que nuestro paciente tenga un accidente cerebrovascular de cualquier edad, ¿sí? No solamente, como dije, el adulto mayor, sino los pacientes jóvenes. Prevenir que tenga una ACV. Y más que nada los pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen antecedentes de arritmia, o bien que tengan antecedentes de algún familiar que haya tenido un accidente cerebrovascular, principalmente en los varones, porque si bien es una patología que se da más en mayores, más en hombres, ¿sí? En las mujeres tienen alta mortalidad, ¿sí? Es como más severo. Prevenir, hacer una prevención primaria. Después nos planteamos el hecho de que el paciente esté sufriendo un accidente cerebrovascular en agudo, ya en el momento. ¿Qué hacemos? ¿Tratamiento? Sí hay tratamiento y que pueden revertir totalmente los síntomas de los pacientes. Es importante que el paciente acuda a tiempo para que nosotros podamos hacer ese tipo de tratamiento. Ya sea colocando una medicación que ayude que es un fibrinolítico, que ayuda a disolver el coágulo que está obstruyendo la arteria, o bien hacer por trombectomía mecánica la aspiración del trombo, que eso ya es un poquito más invasivo. El paciente
Los principales síntomas es importante nombrarlo para que la población sepa reconocer que está sufriendo un accidente cerebrovascular, dificultad para hablar, dolor de cabeza de inicio súbito, asimetría de la cara, que nos cueste que nos salgan las palabras o nominar, debilidad en un brazo, en una pierna, falta de coordinación. Son todos los síntomas que tenemos que tener presente y después vamos a saber si el ACV ya es hemorrágico cuando se rompe la arteria o isquémico cuando se tapa la arteria, que el más común es el isquémico y es en donde nosotros podemos revertir los síntomas, ¿estamos? Pero en el hemorrágico hay un proceso inflamatorio porque hay sangre en el cerebro y tenemos que controlar justamente disminuyendo la inflamación, ¿estamos? Entonces, es importante esto porque un paciente que tiene una ACV es una enfermedad muy discapacitante, ¿sí? Tiene alta mortalidad y genera muchas secuelas en el paciente y más si tiene muchos ACV, ¿estamos? Entonces es importante reconocerlo porque los síntomas se pueden revertir y después hacer ya una prevención secundaria, evitar que mi paciente que ya tuvo una ACV vuelva a tener otro, recurrir en el tiempo y disminuyendo su discapacidad. Es una patología que no solamente se enferma el paciente, enferma a la familia. ¿Sí? Afecta a la familia, afecta a la sociedad. ¿Cómo vamos a integrar a ese paciente con una discapacidad? Más teniendo 40 años, 45 años, que no puede hablar, que no vea. Sabemos que los partos pueden provocar prolapso en la mujer. Ahora, ¿el paso de los años también puede provocarlo? El prolapso, ya las condiciones del fallo de los mecanismos de soporte y suspensión se dan a temprana edad. Y después, cuando empiezan a fallar los tejidos, es cuando el prolapso empieza a avanzar. Y generalmente es después de los 50, 60 años. Por eso es que es mucho más común el prolapso a esa edad y no en pacientes jóvenes. Aunque tengan los fallos de soporte, la paciente joven todavía tiene tejidos vitales o tejidos con buena elastina, con buenas componentes de colágeno, etcétera, que hace que todavía se mantenga la estático-dinámica pelviana. Pero esa misma paciente con la edad, muy posiblemente, si tiene fallo en la suspensión o en la soporte, haga un prolapso. Te lo voy a comparar con la última nota que habláramos de miomas, que vos dijiste, si no hay síntomas, decide la mujer de operarse o no operarse en conjunción con el cirujano. Si no es tan incipiente, si no molesta ese prolapso, ¿cuándo operar? Te lo voy a dar al ejemplo con el fallo funcional que hablamos, que es la incontinencia de orina. Si la paciente, la incontinencia, por ejemplo, yo siempre les pregunto que si pierden orina cuando tosen hace fuerza. Y muchas contestan, sí, a veces, cuando tengo la vagina muy llena, cuando no he ido al baño, cuando tengo mucha tos. Eso hablamos de incontinencia de orina leve. Si a la paciente no le molesta o lo puede controlar, ni siquiera le propongo cirugía. Ya cuando la paciente dice, no, sí, cuando hago deporte y todo lo demás, si a la paciente no le molesta, o ella dice, no, pero yo me manejo, orino primero, después hago esto, y no le molesta, le propongo cirugía, pero la que decide es la paciente. Y bueno, generalmente ya cuando tiene incontinencia severa, ya la paciente viene a pedirte que le soluciones el problema. Es raro que te diga, no, estoy bárbara, así, no quiero nada. Es la que generalmente consulta. Las otras dos surge de tu interrogatorio. Ha sido muy claro. Por favor, Ricardo, como siempre, un placer. Espero verte en próximos programas. Y nos vamos al cierre del programa de hoy. Hasta el próximo semana.